Muy buenos días. Vamos a continuar con la lectura de Laín García, el libro La voz de tu alma, el tomo uno. Como título tenemos el filtro para saber si es una meta real o no lo es. Para poder considerar una meta como algo real debe ser medible, debe ser alcanzable, debe ser específica, debe asustarte. Son cuatro características, ¿no? Medible, alcanzable, específica y debe asustarte. Cuando tengas tu meta por escrito, deberá ser medible en el sentido que puedas cuantificar cuándo has logrado tu objetivo. Por ejemplo, si tu meta es ser feliz, ¿cómo sabrás cuándo eres feliz? Necesitas ponerlo de manera que puedas medirlo, pues seré feliz cuando tenga tal casa, mi relación de pareja sea armoniosa, etcétera. Hechos que puedas constatar. Debe ser alcanzable. No importa cómo lo vas a lograr, lo importante es que sea algo plausible. Por ejemplo, la paz mundial quizás es algo muy grande para que una sola persona y una sola generación, pero puede ser crear una asociación a favor de la paz que genere X recursos al año, etcétera. También deberá ser específica. Cuando más, mejor. También deberá ser específica. Cuanto más, mejor. Recuerda que el universo necesita claridad y que la claridad es poder. Si dices quiero un Porsche amarillo, quizás te encuentres con un Porsche amarillo en el patio de tu casa, donde podrás sentarte en un banco y contemplar el amanecer, pero no el coche que tú decías. Y por último, tienes que asustarte un poco. Debe ser algo que provoque en ti un poco de miedo porque sea un reto. Y por último, tiene que asustarte un poco. Debe ser algo que provoque en ti un poco de miedo porque sea un reto. Algo que estimule tu alma, algo por lo que seas capaz de hacer cosas que normalmente no haces. No harás nada. Hasta ahí desean comentar o continúo. Hay una línea más que está por decirse, algo como aquello que marcará la diferencia. Si no te estimula lo suficiente, no harás nada. ¿Estamos? Oh, sí. Gracias, Fernando. Algo por lo que sea capaz de hacer cosas que normalmente no haces, que marcará una diferencia. Si no, si no te estimula lo suficiente, no harás nada. Hasta ahí podemos comentar. Sí, sí, está muy bien. Gracias, Sabina. Y claro, creo que esto es más un poco que nos enseña a que podamos tener unas metas bien definidas realmente, a seguir los pasos específicos que nos muestra, que debe ser medible, alcanzable, específica y que también debe asustarme un poco porque muchas de las veces ponemos metas que son demasiado eh, frívolos o se podría decir demasiado suaves que no parecen esas metas o que no nos motivan más bien, que no nos mueven, que no nos hacen salir de la cama para lograr esas metas. Por ejemplo, no sé, quiero tener este Facebook en mi celular o
quiero tener, no sé, son cosas muy básicas. Entonces, por eso es que tenemos que retarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso es que tenemos que también ser algo que se pueda medir. ¿En qué momento yo ya voy a hacer? Por ejemplo, nos ponía un ejemplo de si tu meta es ser feliz, ¿cómo sabrás cuándo eres feliz? ¿En qué momento? Entonces tenemos que saber muy bien. También me muestra que debe ser alcanzable, no irnos demasiado al otro extremo, en cambio. Que, por ejemplo, la paz del mundo, que no sería solo para una persona, ni para una sola generación, sino varias, y que requiere de muchos recursos y años para poder hacerlo eso. Entonces hay que ser también que sean alcanzables. Y algo que señala de aquí, algo bien bonito, se recuerda que el universo necesita claridad y que la claridad es poder. Una vez que tengamos claro lo que queremos, el poder se nos manifiesta dentro de nuestro interior y podemos movernos a través de esta meta con con toda energía, con toda fragilidad y podemos fluir mejor. Y por último, nos tiene que asustar. Ya los dije que debe ser algo que provoque en mí algo un poco de miedo, porque debe ser como un reto. Entonces, debo hacer que algo que estimule mi alma. Entonces, eso yo creo que es muy importante eh, al momento de ponerse metas. A veces hasta decir que es verdad, se podré lograrlo lo que me estoy poniendo. Entonces, hay que darle sentido a nuestras metas. Creo que esto realmente es muy bueno y interesante, sobre todo porque mm, al momento de escribir, que no lo escribamos nomás por escribir, sino que lo hagamos con todo tino, con toda, con toda energía, algo que realmente podamos lograrle y luego poderle contar o ayudar a alguien más, decir, yo me puse estas metas, se puede lograr, tú también lo puedes hacer. Gracias. Así es, Fernando, gracias. Bueno, Úrsula. me gustaría comentar también a mí. Es sumamente importante, ¿no? Estos cuatro filtros para saber si es una meta real, ¿no? Muy importante que tiene que ser medible, alcanzable, específico y asustarte, ¿no? Medible es algo que nosotros podamos realmente pues constatar, ¿no? Y alcanzable que realmente podemos empezar a alcanzarlo, ¿no? Y específico, muchas veces a veces lo generalizamos, o sea, como que lo hacemos ah, es como decir, ¿no? Yo supongamos que todavía ahora no alcanzo 1 millón, entonces yo quiero 1 millón de acá de un mes, imagínense, no es algo que es todavía algo que no voy a poder lograrlo hacer. Lo cual tengo que especificar, o sea, no tiene que ser nada generalizado, ¿no? Bueno, en el alcanzable podría ser el ejemplo que di, ¿no? En el caso de específico tiene que ser bien específico porque si no hacemos algo específico, pues entonces no se va a poder realizarse, ¿no? Y asustarte, pues es algo que realmente te va a sacar de tu zona cómoda, tu zona de confort, es algo que te va a realmente hacer crecer, sentir que realmente pues estás empezando a hacer algo diferente, ¿no? Y en lo cual pues ahí es donde tú te das cuenta que realmente pues es una meta real, ¿no? En lo cual estás lográndolo hacer. Y tener en cuenta estos cuatro pasos, que es sumamente importante para todos nosotros para que realmente pues sea realizada la meta, ¿no? Muy importante. Bueno, gracias, Al. Gracias a ti, Úrsula. ¿Alguien más desea comentar? Cualquier. Sí, muchísimas gracias. Y en esta última parte de lo que ya contribuyeron, dice, si no te estimula lo suficiente, no harás nada. Es decir, una meta tendría que estimularte. Así como ya comentaron que tendría que asustarte o darte una sensación de que, wow, ¿cómo lo voy a hacer? Pero mira, sí me estoy proponiendo esto y te hace sentir una sensación de miedo, como que, wow, no, yo creo que, pero se pone más interesante cada vez que tú lo vienes haciendo y se te viene un entusiasmo de por sí.
algo que tú ya sientes en tu corazón, que estás encaminándote por donde debes ir, entonces al mismo tiempo te entusiasma. Nos referimos a ese tipo de entusiasmo que te hace salir de la cama y que todos los días lo tienes que hacer sí o sí. Entonces, estamos por un buen camino. Es muy importante esta parte que donde menciona que te tiene que estimular. Esta estimulación hará que tú lo hagas constantemente todos los días. Y por eso es importante, ayer comentábamos del panel visionario, que estas metas estén por escrito, es muy importante. Y fundamentalmente que tenga todas estas particularidades, porque si no, si nosotros planteamos metas muy grandes, muy probablemente podríamos frustrarnos también en el camino. Y la idea no es eso, sino que algo que sea alcanzable, eh, que no, eh, por ejemplo, a mí me pasó algo que yo quise plantearme en un momento inicial en la parte económica, por ejemplo. Y después dije, pero ¿por qué no? Si no estoy haciendo yo las actividades que tengo que hacer para poder lograr X objetivo, entonces, ¿cómo yo podría lograrlo? Sino que más bien que sea medible, que se ajuste al entorno, pero que también como que, oye, vamos por más, ¿no? Vamos por más, sin limitaciones. Y algo que también sí me mueve a hacer esto es justamente de que esto que me estimule a mí, de que me promueva el cambio. Es decir, de que constantemente recordar por qué haces lo que haces, porque eso es muy importante. Oye, muchísimas gracias. Gracias, Olga. ¿Alguien más desea comentar? Bueno, como bien se ha visto, ¿no? Tenemos aquí, son 4 características, se podría decir, el medible, el, debe ser medible, ¿no? Como en nuestras metas. Debemos poder cuantificar para saber el progreso y el logro de nuestras metas. Como ejemplo, tenemos, ¿no? Que si queremos ser más saludables, la medida podría ser que voy a perder 5 kilos en 3 meses o correr 3 veces a la semana durante 30 minutos. O si o nuestra meta es mejorar nuestra relación con nuestra familia, la medida podría ser que voy a dedicarme 2 horas a la semana a hablar con mi familia o tener una cena familiar al menos 3 veces a la semana o algo así. Y si tu meta es aumentar tus ingresos, eh, no sé, en un 20% en los próximos 6 meses. Algo así podrían ser los ejemplos. Em, el alcanzable también, ¿no? Que no debemos ponernos metas imposibles si queremos algo. Debemos asegurarnos de que sea real y que podamos lograrlo con esfuerzo. Y la específico debe ser específico, eh, que debe ser claro y detallado sobre lo que queremos. Y no digamos, quiero un carro, sino de repente quiero un carro rojo, quiero un carro amarillo, no sé, con un motor potente, algo así podríamos decir, ¿no? Y esa meta debe asustarnos, esa meta debe dar un poco de miedo, debe ser un reto, debe ser un reto. Si no te asusta, si no te asusta o no nos asusta nuestra meta, no nos va a motivar a hacer algo diferente o a salir de nuestra zona de confort. Eso sería. ¿Alguien más desea comentar para continuar? Bueno, continuamos. Tácticas, estrategias, planes. Dice, a yardas es difícil, pero centímetro a centímetro es muy fácil. ¿Cómo te comes, cómo te comes un elefante de 500 kilos? Bocado a bocado.
Cuando te des cuenta ya no habrá elefante. Piensa en grande, empieza en pequeño. Entre las tácticas, estrategias y planes que te propongo figuran las siguientes. Elegir un mentor, aprendizaje diario, tiempo para pensar, rodearte de águilas, las personas adecuadas, mejora constante. Mentor modelaje. Si hay alguien que lo ha logrado, tú también puedes. Hacer las cosas bien te ahorra tiempo. Cuenta una pequeña historia que estaban dos leñadores que tenían que cortar esta cantidad de árboles para ser contratados. La prueba consistía en que tenían un día entero para cortar la mayor cantidad de árboles posibles. Uno de ellos cogió el hacha y se puso a cortar troncos de inmediato. El otro, sin embargo, se sentó relajadamente y empezó a afilar su hacha. Pasó 3/4 del día preparando su hacha para que estuviera a punto. Cuando por fin empezó en menos de 2 horas, alcanzó el número de troncos que había cortado su compañero y en la hora siguiente duplicó los resultados del otro leñador. En conclusión, si tomas tiempo para definir tus metas y crear unos planes y tácticas específicos, ahorrarás tiempo, energía y dinero probablemente. Si todavía no estás convencido, existe un chiste que cuenta que dos hombres estaban en el bosque tomando un picnic. Estaban muy relajados, riendo, cantando, contando anécdotas, se descalzaron, se estiraron en el suelo. De pronto escucharon un ruido. Un enorme oso se acercaba hacia ellos. El primero salió corriendo de inmediato, descalzo, desplazándose con dificultad. El otro se sentó, se colocó las zapatillas mientras el otro le gritaba, ¡corre, desgraciado! Su compañero le miró y le contestó, no necesito correr más rápido que el oso, tan solo necesito correr más rápido que tú. Si tienes claridad de objetivo, te ahorrará mucho tiempo encontrar a alguien que ya haya recorrido el camino y te ayude a evitar errores y a dirigirte hacia el punto en el que lo logres. ¿Por qué alguien que ya esté donde tú quieres estar? ¿Por qué alguien que ya esté donde tú quieres estar? Muy sencillo, porque él ya lo logró, ya cometió los errores y ya conoce el camino. Te recomiendo lo siguiente, lee un mínimo de 30 minutos diarios sobre el tema que sea tu objetivo y del mentor que hayas elegido. Escucha audios donde el tema elegido cuando vayas en el coche, escucha audios sobre el tema elegido cuando vayas en el coche, en el autobús o andando. Participa en todos los seminarios vivenciales que puedas y aprende con los 5 sentidos. Relaciónate con personas con esos mismos pensamientos durante esos seminarios. Ven al intensivo, vuélvete imparable y reacondiciónate para traer milagros. Practica todo lo que aprendas a la mínima oportunidad que tengas. Hasta aquí tenemos para comentar. Luego viene el efecto bola de nieve. ¿Alguien desea empezar a comentar? Sí, Alguien claro que dice sí. yo. Adelante, Fer.
Bueno, creo que aquí está muy claro lo que nos dice sobre las estrategias que debemos seguir para poder correr, o más bien para tener una muy buena carrera, una muy buena distancia de donde queremos llegar. Tenemos que ir poco a poco, centímetro a centímetro, ¿sí? Es mucho más fácil que querer correr 1 kilómetro cada rato o 1 milla. Entonces eso es bastante. Pero siempre esto también hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo porque aquí nos dice, piensa en grande, piensa en pequeño. Muchas de las veces se podría decir, ¿cómo se llama? Motivación en YouTube, en redes sociales, que te inspiran a que corras más y que hagas esto y que el otro, y que si no te mueves va a ser esto, eres un perdedor y que yo lo he escuchado y yo siempre he estado en eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando al momento de rodearse de mentores que te inspiren a que te muevas demasiado rápido. Sí, entonces eso también puede provocar un exceso de autoestima y perder el control emocional. Entonces me ha pasado a mí muchas de las veces que cuando yo quiero comerme el mundo y hago una cosa y la otra y quiero correr y porque esto me motiva, porque esto es mío y esto voy a lograr, entonces caigo en un profundo descontrol emocional y entonces, ajá, exactamente, entonces no funciona, no funciona. Y elegir un mentor, un aprendizaje diario, tiempo para pensar, se necesita tiempo para pensar, ¿sí? Entonces, no sé, a mí me ha pasado muchas de las veces que yo quiero comerme el mundo y quiero hacer esto y el otro, y que si no hago hoy, no soy yo, porque yo tengo que hacerlo. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Entonces, aquí hay algo también que me dice, si hay alguien que lo ha logrado, tú también puedes hacerlo. Y claro, hay muchas personas, pero esto ya depende también de cada personalidad. Obviamente no quiero juzgar a nadie, pero hay muchas personas que sí lo logran haciendo eso, sí lo logran, sí hacen moviéndose muy rápido, queriendo ser los primeros, queriendo ser, pero hay personas que también lo logran sin hacer tanto ruido, sin hacer demasiadas cosas, sino se preparan y luego lanzan a la acción algo bien hecho, bien estructurado y tienen un gran éxito. Entonces, eso también he aprendido y funciona también. No hace falta de correr demasiado ni desesperarse mucho por querer lograrlo. Entonces, hay que tener muy en claro esto también, ¿sí? Y en este libro, para mí, da un aprendizaje de que si me tomo el tiempo para definir bien mis metas, para crear unos planes bien específicos, tácticas, eh, ahorraría más tiempo, tendría más energía y probablemente más dinero. Entonces, creo que eso sería un buen aprendizaje. Y como ahí, la historia del chiste o del oso, entonces se ve claramente que el primero sale corriendo de volada con mucha motivación, con tantas ganas de comerse el mundo, pero no corre bien porque está descalzo. Entonces el otro se paró tranquilo, se puso los zapatos y dijo, no pienso correr más rápido que el oso, sino más rápido que tú. Entonces por eso que sabía lo que hacía. No se desesperó, simplemente se tomó asiento, se puso los zapatos para saber cómo correr mejor. Y aquí hay algo más chévere que dice, algo que nos recomienda es que debemos leer cada día 30 minutos diarios sobre el tema o el objetivo que queramos hacerlo, tener o del mentor que hayamos elegido, escuchar audios, participar en eventos, en seminarios o cursos, practicar todo lo que aprendemos o a la mínima oportunidad que tenga. Entonces, está muy genial, realmente está bonito, me encantó, me encantó, me hace sentir identificado en alguna parte. Gracias. Gracias, Fernando. ¿Alguien más? Sí, claro que sí. Miren,
aquí hacía referencia de algo muy puntual. Sabemos que hay personas que corren a un ritmo realmente espectacular, ¿no? Personas que tienen esa hambre, ese deseo, que su porqué es más grande que todos y son inadaptados, literalmente. Tal vez yo podría considerar personas así que han conseguido éxito porque ya tocaron piso, tocaron fondo, les mueve muchísimo y son personas de éxito. Realmente existen ese tipo de personas. Obviamente se dejan guiar porque tienen buenos mentores. Por eso es importante la elección de mentores. Y, por ejemplo, si tú no tienes mentores, tienes que tener mentores. Y es más, mentores para cada área, porque no todos son especialistas en todas las áreas, ¿no? Definitivamente. Por ejemplo, Laín García es un mentor en temas de formación, definitivamente, pero él también ha sido un deportista de alto rendimiento, sí, definitivamente, es un buen mentor, pero él dedicó su vida pasar de ser un deportista de alto rendimiento a ser un formador actualmente. Sí, y en donde encontró su propósito de vida y actualmente factura millones y millones de euros gracias al tema de la formación por su propósito de vida. Entonces, a lo que quiero llegar es que nosotros sí debemos tener, uno, las cosas, hacer las cosas bien en lo que tú te estés proponiendo, así pequeño que sea, pero hacer las cosas bien. Y también definir estas metas em, claras. Por ejemplo, siempre recomiendan un día para otro hacer tus actividades diarias. Probablemente eso me está faltando tal vez, por eso no tengo claridad en las actividades diarias. Claro, yo tengo actividades diarias que hago que ya estoy prácticamente como haciendo hábito o normalizando, pero sí es importante un día para otro llenar tu agenda, por ejemplo, qué espacios vas a hacer durante el día, ¿no? Por ejemplo, en la noche uno podría sentarse, mira, mañana tengo lectura, mañana tengo actividad física, mañana tengo en mi negocio, voy a hacer esto, voy a hacer live o voy a salir a personas, voy a prospectar, voy a conversar, voy a hacer evaluaciones, pero un día antes. O sea, tiene que haber un orden, una organización en tu agenda. Si no tenemos una agenda, realmente no sabemos por dónde estamos caminando. Y eso es real. O sea, para nosotros la importancia de tener una agenda debería ser fundamental. Y antes yo no sabía qué era tener una agenda, por ejemplo. Ni siquiera yo compraba una agenda. Pero desde el momento en que me dijeron, oye, tienes que tener tu agenda. Y es más, me decían, Olger, muéstrame tu agenda. Quiero ver qué es lo que tienes en tu agenda. Te diré quién eres. O sea, prácticamente muéstrame tus actividades diarias y te diré quién eres. Y yo, en mi agenda no había nada. Entonces, o sea, qué tan importante es eso, es fundamental. O sea, son cosas pequeñas, sencillas, pero que realmente te van a dar claridad. Y eso me ha promovido al menos estructurar mis horarios y decir, mira, yo tengo esto tengo que hacer, esto tengo que hacer, pero sé que también tengo que hacer las cosas bien hechas. No puedo empezar una cosa y dejarla a medias. Sí, eso es muy importante esto, porque esto me va a ahorrar tiempo. Porque si tú lo haces bien, vas a ser muy productivo en eso y te va a ahorrar mucho tiempo. Entonces, es muy importante este aspecto que nos da muchísima claridad. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Olger. Adelante, Úrsula. Gracias, Abby. Lo cual es súper interesante en dice tácticas, estrategias y planes, ¿no? Como dice, ¿cómo te comes un elefante de 500 kilos bocado a bocado? Cuando te das cuenta ya no habrá elefante, ¿no? ¿Cierto? Porque imagínate que tú te atrevas a comer un elefante entero, estarías pues indigesto, ¿no? Y sería lo peor para uno, ¿no? Entonces, lo cual pues aquí nos llega a decir, piensa en grande y empieza en pequeño. Y eso justamente es para empezar, ¿no? Cuando nosotros estamos empezando recién, es lo que tenemos que empezar a hacer, porque hay muchos líderes ya, mentores, que ellos empiezan, ya piensan en grande y ya lo pueden hacer en grande también, ¿no? Según el nivel de conciencia que uno tiene, ¿no? Prácticamente se diría, y en el cual pues nosotros, bueno, nos dice aquí que debemos elegir un mentor. O sea, específicamente es sumamente importante elegir un mentor
y luego aprender a diario y tiempo para pensar, rodearnos de águilas, ¿no? Muchas veces a veces no estamos en el lugar indicado y lo único que hacemos pues en ese momento es hacer lo contrario, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a rodearnos realmente de las personas en las cuales nosotros podamos crecer, pues ahí está, ¿no? Ahí es donde tú empiezas realmente a crecer. Mejora constante, o sea, es lógico que tenemos que hacer porque muchas veces a veces empezamos como, podría decir, perdón por la palabra, como brutos motivados y entonces ahí es donde nosotros empezamos a tropezarnos. Muchas veces a veces uno va a una conferencia, escucha, mira YouTube o hace lo que sea o entra en un momento, se motiva y luego al final vuelve a lo mismo, ¿no? Y justamente pasa eso por la motivación. Claro que la motivación te mueve al inicio, pero luego después como que vivir de eso, ¿no? Sino que es inspirarnos, ¿no? O sea, estar en esa mejora constante y muchas veces pues lo dejamos, ¿no? Así que como dice aquí, el mentor es un modelaje prácticamente. ¿Por qué un mentor? Porque el mentor ya pasó de lo que tú quieres pasar, ¿no? O sea, te acorta el tiempo y te ayuda muchísimo. Y es sumamente importante saber elegir a un mentor. Claramente aquí nos da el ejemplo del hacha, ¿no? De los dos leñadores, en el cual pues uno directo se puso a cortar sin parar, pero el otro tuvo tiempo para afilar su hacha, para pensar, ¿no? Y muchas veces a veces nos pasa así, ¿no? Cuando nosotros tratamos de decir, yo quiero lograr esto y ya, pongo acción, 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 y al final después no te olvidaste de disfrutar el proceso, prácticamente haces por hacer las cosas, ¿no? Sin tener estrategias, sin tener nada. Entonces ahí es donde qué vuelta pasa la situación y empiezas nuevamente a autosabotearte y pasa lo que tenga que pasar, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos pues a tomar ese tiempo, todo empieza a cambiar porque lo estás haciendo con estrategia, lo estás haciendo planificando, lo estás haciendo conscientemente y es lógico que lo vas a disfrutar de ese proceso, de eso que tú quieres lograr hacer, ¿no? Para tomar una decisión. Así que súper interesante y tomarlo en cuenta también las recomendaciones que nos da aquí, ¿no? Que debemos de leer sí o sí 30 minutos diarios y luego escuchar audios, participar en los seminarios. Es sumamente importante cuando tú empiezas a participar en esos seminarios de tus mentores, es realmente extraordinario. Empiezas a vivirlo desde tu ser, ¿no? Y realmente ahí es donde que también activas se diría, de las creencias, el alto impacto emocional. Justamente ahí puedes activarlo, ¿no? Para poder empezar a cambiar tus creencias. Y bueno, como dice, practicar y practicar y practicar y pues es la base, ¿no? La práctica hacia el maestro. Bueno, gracias, Abby. Gracias, Úrsula. Excelente, gracias a todos. Bueno, en conclusión, para lograr grandes objetivos es importante empezar con pequeños pasos y mantener la consistencia, ¿no? Como hemos leído la frase a yardas es difícil, pero centímetro a centímetro es muy fácil, ¿no? Ahí también nos dice eso, nos llega a decir eso, ¿no? Que para lograr grandes objetivos es muy importante empezar de pequeños. Y las tácticas y estrategias que tenemos, como se ha leído y se ha estado diciendo también, es elegir un mentor que ya ha logrado lo que tú quieres lograr. También aprender diariamente sobre el tema que nos interesa. Tomarnos el tiempo para pensar y planificar. Rodearnos de personas que nos inspiran y nos apoyen, ¿no? Como pasa en este grupo. Y mejorar constantemente y día a día. Y así como la historia del leñador, ¿no? Que afilaba su hacha, es un gran ejemplo de cómo podemos prepararnos, cómo podemos planificar y ahorrar tiempo y esfuerzo. Eso es lo que nos hace ver, ¿no? Y a largo plazo o
pero nos enseña a ahorrar tiempo y sin, sin, sin mucho esfuerzo, se podría decir. Eso sería. ¿Alguien más desea comentar? ¿Tenemos tiempo? Tenemos 7 minutos. Quería Entonces, solo agregar una partecita más. está muy bien. Gracias, Fernando. Ajá. Lo que sí deberíamos cuidarnos mucho el tema de los extremismos. El que, o sea, porque estamos diciendo poco a poco, centímetro a centímetro, pero hay gente que se extreme, se hace muy extremo vuelta a esto. ¿Qué pasa cuando vuelta hacemos demasiado poco a nuestra? Nos vamos a sentir muy cómodos, no vamos a lograr. Entonces hay que aprender a identificar esto. Si es que ya estoy llegando a un punto extremo de ser demasiado conformista y que ese centímetro a centímetro no me está dando resultados, debo volverme al otro extremo o equilibrarme para llegar a un punto donde diga, no, no. Esto ya es demasiado cómodo y sé que debo hacerlo paso a paso, pero esto es demasiado lento. Debo volver a ponerme un poco más, unas metas que me ayuden a mejorar un poco más y un poco más, a ir mejorando, ¿sí? Y no conformarnos. Creo que ese sería un poco más de equilibrio, o un equilibrio donde podamos elegir mejor nuestras metas en equilibrio, ¿sí? Donde no sea ni en extremo del otro que es rapidez y que el otro que sea demasiado lento o de unas metas que demasiado nos tienen ahí mismo y no nos salen de lo que ya queremos lograrlo. Entonces, para tener claro eso nomás. Muchas gracias, Sabina. Gracias, Fernando. Sí, de acuerdo. Muy bien, yo también quería ya, tal vez para poderme despedir, la importancia de tener eh, claridad en lo que uno quiere y también sabemos que es prácticamente un 90% mental y el 10% es la estrategia, la táctica, ¿no? Hay muchas personas que podrían tener toda la información, todo eso, pero al momento de concretizar, como que lo postergamos, ¿no? Y decimos, sí, que como decía Fernando, sí, poco a poco ya las cosas van a venir, se van a ir dando, pero si realmente tú no lo estás haciendo, no estás haciendo ese 1% diario que tal vez deberías de hacer, difícilmente vamos a poder concretizar el objetivo, ¿sí? Difícilmente. Va a ser simplemente tal vez que te estás llenando de mucha información, pero no estás tomando acción. Es muy importante que esta información se convierta en acción. Por ejemplo, hoy día, ¿qué te propones tú para poder mejorar diferentes áreas de tu vida? Por ejemplo, todos despertamos desde un simple, tal vez, agradecimiento por la vida y por todo eso, y ya es algo que tú estás haciendo. Simplemente por ejemplo, si tú no le decías a alguien una palabra en tu entorno, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué tal? Con el simple hecho de poder preguntar, por ejemplo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Y que tú lo hagas hábito a esto, estarías mejorando la relación en tu entorno, ¿cierto? O sea, solamente con una pregunta y que lo hagas hábito durante todos los días. Lo mismo pasa en los negocios. Por ejemplo, si yo me planteo en el día, por ejemplo, vender un producto o dos productos. Si yo ya vendí un día por un producto, entonces mi objetivo sería incrementar el tema de mis ventas. Serían 2 o 3 ventas diarias. Entonces, a la semana, ¿cuántas ventas y cuánto dinero? Al mes, ¿cuánto de eso se me representa? Por ejemplo, en mi caso también, lo que yo vengo ahí internalizando, el tema de cuánto puedo generar yo ingresos al mes en 30 días. Entonces, qué tan interesante es tener esa claridad, pero lo que te va a conducir es que justamente es afilar el hacha. Es decir, que tú estés mentalmente preparado y al momento de poder accionar, de tomar acción, que toda esa mentalidad que tú estás justamente acumulando en el transcurso del día, te definas a hacerlo, es decir, a la acción. Porque no solamente es, obviamente, como decía Úrsula, ser tal vez un tonto motivado y ya, y que esto sí, lo voy a hacer, y a la hora de la hora
sea, cero acción. Entonces, es muy importante conducirnos a la acción. A veces me cuesta a mí irme, oye, ya hoy día tengo que hacer ejercicios. Me cuesta, oye, sí, pero ya tengo que hacerlo, o sea, toca hacerlo porque hay que hacerlo, o sea, con ganas, sin ganas hay que hacerlo. A veces nos cuesta levantarnos en la mañana, por ejemplo, literalmente a mí, yo normalmente duermo 11 12 de la noche y sí me cuesta levantarme a las 5 de la mañana y ya pararme. Un amigo me dice, Olger, te vas a enfermar, me dice. Y no, yo no pienso que me voy a enfermar, yo pienso que estoy bien. Sí le he dado unas 5 horas de sueño y está muy bien, debería ser 6 o 7 horas, pero es importante que cuando uno se compromete en un proceso y está involucrado, va a hacer las cosas que pasan, definitivamente, ¿sí? Así llueve, truene, relampaguee, si tú tienes un objetivo claro, vas a seguir encaminándote hacia él. Y tienes que dar esa milla extra, así sea que te cueste. Porque yo siempre digo mentalmente, mira, ¿qué me cuesta? Son 20 30 minutos de ejercicio, no es nada, no es nada, 20 30 minutos se me puede pasar en el celular y listo. No, entonces, cuando uno es determinado, se encamina y se dirige hacia donde quiere ir. Por eso es importante forjar la disciplina. Esa va a ser la gran diferencia del resultado que tú vas a obtener. Bueno, yo me llevo eso. Muchísimas gracias. Gracias, Olger. Bueno, me Sí. gustaría comentar al respecto, como dice, ¿no? Tener en cuenta, muy importante, ¿no? Para realmente ver si esto es una meta, ¿no? Para no quedar en eso de poco a poco y quedarnos estancados o paralizados, ¿no? Muy importante que tiene que ser medible, alcanzable, específico y asustarte, ¿no? Y eso es eso, ¿no? Porque una meta va a hacer que tú crezcas, no que te estanques y te paralices. Es algo que realmente, pues nosotros vamos a menudo que vamos creciendo, nuestra meta va aumentando, o sea, no se va a quedar ahí, ¿no? Y así que a tener en cuenta esos pasos, muchísimas gracias, que tengan un excelente y un bendecido día. Gracias, Sabina, por la lectura de hoy. Gracias a ustedes, gracias Fernando, gracias Olger, gracias Úrsula, gracias Cindy, gracias Marta, gracias Tami. Qué gusto que estén aquí, Cindy, Tami. Entonces, creo que son 6 en punto. Ya es hora de retirarnos y mañana continuamos con la lectura. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente y bendecido día. Muchas gracias. Chao, chao.